volvimos y ahora estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Y en realidad conmocionada por todo el tema de Santiago, todavía estamos como a la expectativa para ver qué es lo que pasa, qué es lo que dictamina la justicia, pero bueno, expectantes por el momento. Y ahora tratando de centrarme un poco en el ámbito económico que nos depara en este país, porque sabemos que tiene un modelo económico muy claro este gobierno. Sí, la verdad que es un día muy aciago y de mucha expectativa con los acontecimientos sobre de Santiago. Esperemos a ver qué es lo que dictaminan las pericias, pero hay fundadas razones para pensar que ha sido muy cuestionable, por lo menos, el accionar del gobierno en este tema, ¿no? Bueno, en fin, nos toca hablar de economía en este momento y, si te parece, me gustaría darle una vuelta a lo que hablamos la columna pasada. ¿Te acordás? Comentamos allí que los datos conocidos últimamente son reveladores respecto de que la economía argentina en la actualidad tiene un nivel de actividad, tiene un volumen de juego, para usar una metáfora futbolística, una densidad que es semejante a la de diciembre de 2015, es decir, cuando el gobierno asumió, es decir, está igual que habiéndose recuperado del año anterior, está igual que lo que este mismo gobierno llamó la pesada herencia. Por supuesto, nosotros en la columna hicimos notar que, si bien está igual que en diciembre de 2015, la mayoría de la gente está peor, porque sus ingresos no lograron ni siquiera alcanzar a la inflación, y por otro lado el país está mucho más endeudado que entonces. Así que, desde el punto de vista del nivel de actividad, las mediciones dicen que estamos igual, pero desde el punto de vista de la situación de las mayorías se está peor, y eso es lo que se vive hoy. Ahora, la pregunta que puede ser interesante desde el punto de vista conceptual para entender un poco mejor lo que está pasando, Gabriela, si te parece, es, bueno, pero ¿cómo es que las políticas de este gobierno, que deterioraron la situación de inicio, es decir, aquello que ellos llamaban la pesada herencia, las propias políticas del gobierno la empeoraron notablemente? Y ahora a lo que asistimos es a un rebote, es decir, a una recuperación de ese empeoramiento que durante 2016 y la primera parte de 2017 el propio gobierno impulsó. Ese propio deterioro impulsado por las políticas del gobierno hoy se está recuperando, y tenemos entonces estos indicadores que dicen que estamos en el mismo nivel de actividad. ¿Y cómo fue que esto se logró? Me parece que es una pregunta interesante para reflexionar y entender un poco mejor cómo funcionan las economías como las nuestras, ¿no? Me refiero a economías que son fuertemente dependientes, que no tienen autonomía de funcionamiento, que dependen para desenvolverse y crecer de cosas que se producen en otras latitudes, en otros países, que son economías de desarrollo medio, grandes para chicas y chicas para grandes, con enormes niveles de desigualdad. Economías como la Argentina no son pobres, no se puede decir que es una economía pobre, como decíamos, ese desarrollo medio, pero sí que es muy desigual. Algunos son muy pobres, pero otros son muy ricos. Economías donde la producción y la comercialización está fuertemente concentrada en un puñadito de empresas, lo hemos dicho muchas veces. 50 empresas en la Argentina explican más del 75% de las exportaciones, por ejemplo. En alimentos y bebidas, un puñado de empresas explican más de 2/3 de la producción, y además fuertemente extranjerizada, es decir, que las empresas son predominantemente de capital extranjero, y por lo tanto buena parte de las utilidades, antes que reinvertirlas en el país, las giran al exterior. Entonces la Argentina se convierte en un gran productor de riqueza que legalmente se va derivando al exterior por esta lógica de la extranjerización de la economía. Entonces, economías como las nuestras funcionan o recuperan el dinamismo económico cuando alguna de las variables que integran la demanda, es decir, la capacidad de gasto de la economía, se mueve.
Cuando la demanda se mueve, cuando hay capacidad de compra, cuando hay vigor en los desembolsos, entonces eso mueve, motoriza a la economía, y en ese sentido este gobierno que hablaba de la pesada herencia, que nos hablaba de lo ficticio que es el consumo impulsado por el populismo. ¿Te acordás de el actual presidente del Banco Nación, González Fraga, que dijo aquella bestialidad de que les habían hecho creer a las personas que podían comprarse un celular, sí, como si comprarse un celular, dado que estamos en un mundo totalmente globalizado y tecnologizado, fuera un lujo y no ya una necesidad? Exactamente, un lujo asiático. Entonces, este gobierno que caracterizó entonces al consumo como una variable ficticia, como una dinamizadora falsa de la economía, como una falsa palanca para mover la rueda, ¿qué pasó? Descubrió la rueda. Descubrió la rueda, y nunca mejor dicha la metáfora, descubrió aquello que hace girar a la economía. ¿Y qué hace girar a la economía? La demanda. Como decíamos recién, la capacidad de gasto. Y la capacidad de gasto en una economía, cualquier economía, se mueve en parte por el consumo, que para este gobierno es un problema, pero para este gobierno, otros podemos pensar lo contrario, en parte por la inversión, que es lo que el gobierno vino a prometer que iba a ser el verdadero motor de la economía, la verdadera palanca que hiciera girar la rueda, iba a ser la inversión, y por eso nos prometió, ¿te acordás? La lluvia de inversiones, la lluvia de dólares, esas lluvias que nunca vinieron ni siquiera con el blanqueo. Y entonces la economía argentina no se movió ni por el consumo ni por la inversión. El consumo porque este gobierno lo pinchó deliberadamente diciendo que era una falsa palanca. ¿Y cómo lo pinchó? Ya lo dijimos muchas veces, haciendo que los ingresos, en particular los salarios, corran por detrás de la inflación. Ni tampoco fue la inversión, porque aunque nos la prometió, no nos la dio, no vino, la inversión no se produjo. Claro. Entonces, ¿cómo se movió la demanda si no se movió por el consumo ni por la inversión? Tampoco se movió por que haya habido más exportaciones, que es otra posibilidad de que crezca la demanda, porque aunque le dieron todos los beneficios a los exportadores, las exportaciones no solo no crecieron porque dependen del mercado mundial y no de las retenciones, y el mundo no está comprando gran cosa, o no está comprando más que antes, y por lo tanto las exportaciones argentinas no crecen, aunque se le quiten todos los cargos fiscales e impuestos que puedan tener. Eso depende, como decíamos, de los mercados mundiales, y además los exportadores están reteniendo la exportación, pero esa es otra historia que la tratamos en otro momento. Entonces la economía, la demanda no creció ni por el consumo porque el gobierno la pinchó, ni por las inversiones porque pese a que las prometió no sucedieron, ni porque el mercado mundial haya traccionado más. ¿Y por qué creció? ¿Por qué creció? Creció porque creció el gasto público. Creció porque creció la inversión del Estado. Creció porque después de pisar la obra pública durante 1 año y medio, este gobierno, por razones electorales y porque descubrió la rueda, impulsó el gasto público. Y empezó a crecer entonces el gasto en la inversión social, empezó a crecer el gasto en la inversión pública, y eso traccionó la economía y devolvió al nivel de actividad. Y entonces, cuestiona el gasto público, que cuestionaba el consumo y el gasto público. Justamente a eso te iba a decir, porque ellos venían a reducir el déficit fiscal, además de bajar la inflación. Y ahí está, por eso, ¿cuál es la consecuencia? Impulsó la economía, recuperó el nivel de actividad. Primer dato, esto es importante tener en cuenta. Primer dato, el gobierno descubrió la rueda, es decir, aquello que hace girar la economía, que es la demanda. En este caso, el consumo no, porque ellos no lo quieren, la inversión no, porque no la logran, las exportaciones tampoco, porque no depende del gobierno. ¿Qué hizo? El gasto autónomo, el gasto público, impulsó el gasto público. ¿Y el efecto cuál fue? Positivo, descubrió la rueda. Segundo, ¿cómo financió eso? Con deuda. Y claro, por eso crece la economía, pero también crece el déficit y crece la deuda. Porque este gobierno prefiere, como hemos dicho otras veces, y ha descubierto que es mucho más fácil endeudar a la mayoría que cobrarle impuestos a los ricos. Le baja los impuestos a los ricos y endeuda al pueblo argentino. Sin embargo, en el corto plazo lo que se observa
es que la economía crece, porque ese gasto que financia el endeudamiento impacta positivamente en la economía. Ahora, si la economía no crece a un ritmo igual o superior al que crece el endeudamiento, al final del camino está la crisis, porque para pagar el endeudamiento hace falta que el impacto de ese endeudamiento haga crecer la economía, por lo menos al mismo ritmo que crece el endeudamiento. Y lo que está pasando es que, aunque la economía crece, crece menos que la velocidad de la deuda. Por eso, el camino hacia la crisis parece ser, hasta ahora, inevitable. Y esta película ya la vimos, ¿no? O sea, a mí me parece de que el Estado, generando las condiciones para que el Estado, en realidad, más que el Estado, el gobierno de turno, ¿no?, que es el que está a cargo del Estado, generando las condiciones para que vayamos derechito y de cabeza a una crisis, es una película que ya vimos muchas veces en nuestro país. Y hay algo que me llama la atención, es que no aprendemos, no sé si somos todos cabezas duras, se podría llegar a decir, o si realmente no queremos ver, ¿no? Hay una importancia muy grande en la historia y en la parte económica de la historia de nuestro país, y es que nos cuenta cómo se dan las condiciones para las crisis que nos hacen sufrir más, ¿no? Que son también estas crisis económicas. El 2001 fue una crisis, mundialmente en el 2008. Tuvimos muchas crisis incluso internas dentro del país, que fueron generadas hasta dentro del país. ¿Hay alguna razón por la cual, o vos creés que haya alguna razón por la cual no queremos ver el camino e ir siempre derecho y de cabeza a esta posibilidad de crisis? Sí, mira, hay una razón que es bastante conocida y que se prueba no solo en el caso argentino. Eso que decís, en estas situaciones que yo estoy describiendo, se repite en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, porque cuando las cosas van bien en lo inmediato, uno tiende a ser autoindulgente. Entonces, si las cosas van bien, ¿cómo puede ser que después vayan a estar mal? Y cuando el bienestar presente, o en este caso no podemos hablar de bienestar, sino de crecimiento o de recuperación económica, para ser más exacto, la recuperación económica está apalancada en el endeudamiento, lo que prima es el efecto inmediato, es decir, la recuperación económica. Esto es lo que ve la mayoría, o lo que le hacen ver a la mayoría. El efecto ulterior, posterior, a mediano o largo plazo, que es la crisis de la deuda, no se siente en el presente. Se percibe cuando ya se produjo. Entonces, por eso es importante, como bien vos decías, recordar la historia, porque esto ya lo hemos vivido los argentinos, y también tener los elementos conceptuales para entender que esta recuperación del presente está siendo financiada de una manera insostenible a mediano y largo plazo. Y ese es el camino que conduce a la crisis. Si esta recuperación del presente estuviera financiada de modo genuino en las contribuciones, impuestos que debieran pagar aquellos que están siendo sistemáticamente liberados de esas obligaciones por parte del gobierno, la realidad sería otra. Pero como esta recuperación del presente se está financiando de manera a través del endeudamiento a un ritmo superior al que crece la economía, tenemos hipotecando el futuro. Exactamente, estamos hipotecando el futuro, y eso en general no se percibe en lo inmediato, y por eso cuesta más que la gente reaccione hasta que es demasiado tarde. Esperemos que estas reflexiones, que estos comentarios, que estos recuerdos de la historia sirvan para iluminar este presente y evitar el camino doloroso hacia la crisis que parece que está llevándonos sin remedio el gobierno de turno. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, también esta columna que tenemos con vos, esta columna de economía, también llama a eso, ¿no? A que todos podamos darnos cuenta antes, a que podamos analizar el panorama previamente y que también podamos prepararnos y también hablar con el resto, con la gente que conocemos, del camino que estamos tomando y de que, bueno, si esto sigue así, vamos derechito a una crisis bastante jodida. Muy bien, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, hablando un poco de este panorama, ¿no? De esta hipoteca del futuro que estamos haciendo
de estos problemas que estamos generando para el después, porque quieren decir que están recuperando la economía ahora, cuando en realidad no la están recuperando. Están tomando más deuda para fingir y para hacer una puesta en escena de recuperación de la economía, y que después la vamos a tener que pagar todos nosotros.